Gracias por continuar con nosotros. Nuestra invitada de hoy muy especial, María Teresa Cabrera, candidata a la presidencia de la República por el partido Frente Amplio. Yo creo que es la única, ¿verdad? Hay otra mujer. Bueno, esa sí, no la conozco. Por la de, bienvenida. Por el de Minú hay una ok. nieta de un expedicionario. Virginia. Oh, sí, una blanquita. Creo que la he visto. Bienvenida, María Teresa, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. María Teresa, usted es una persona muy querida en el país, muy querida por nosotros los periodistas también, porque además siempre ha estado presta. ¿Qué le impulsa a usted a ser candidata a la presidencia de la República? Mira, la apuesta es a construir una propuesta que pueda proponerse objetivos superiores que no están en el horizonte de las opciones tradicionales. Nosotros creemos que en la República Dominicana está pendiente la tarea de completar la transición democrática. El régimen político dominicano conserva rasgos esenciales del régimen de la dictadura. La concentración de la riqueza, la corrupción y la impunidad, la debilidad institucional, la centralización del poder. Aquí esos son rasgos heredados de la era de la dictadura que debieron ser liquidados cuando cayó la dictadura, pero eso no ocurrió porque el intento se produjo con el gobierno de los 7 meses del profesor Bosch. Y digamos que la Constitución del 63 sintetizaba la aspiración del pueblo dominicano a abrir paso a una nueva época política. Pero la Constitución fue derogada con el golpe de Estado y la intervención norteamericana del 65 frisaron esa posibilidad. En ese sentido, creemos que esa es una tarea pendiente. Y nos parece que esos rasgos del sistema político explican en gran medida los principales problemas que afectan a la sociedad dominicana. Entonces, la aspiración nuestra es construir. No creemos en esa cultura de la mentira como con licencia que la clase política tradicional entiende que tiene, que le puede mentir a la ciudadanía, por ejemplo, sabiendo cuál es su posicionamiento. Todos dicen que se van en primera vuelta. ¿Entiendes? Nosotros no estamos haciendo eso porque respetamos a la gente. Nosotros estamos hablando de que queremos construir una propuesta. Y la construcción es un proceso. Ahora, eso tiene que comenzar en algún momento. En ese sentido, de cara a esta coyuntura, nosotros estamos procurando invitando a aquellos ciudadanos y ciudadanas que creen, primero, que la República Dominicana tiene derecho y puede construirse como una democracia auténtica, una democracia plena, como la pensaron y la soñaron los fundadores de la nación y las generaciones que le siguieron. Los que creen que es posible que en un país en donde la riqueza crece sostenidamente, pueda ser, este crecimiento pueda tener un impacto en el bienestar de todo el pueblo dominicano y no estar tan concentrado en un grupito tan pequeño de la sociedad. Los que creen y las que creen que es posible construir una cultura de fortaleza institucional en la República Dominicana, que nos acompañen en este esfuerzo. Se dice mucho, María Teresa, que el país no está todavía preparado para tener una mujer presidenta. Y yo digo, ¿por qué hay que decir eso? Y en otro orden, nosotras mismas las mujeres no nos apoyamos. Mira, yo creo que tiene que ver con el mismo sistema
político y social. Nosotros vivimos en una sociedad muy patriarcal. Se han instalado unos valores que le otorgan una superioridad al hombre, a lo masculino, y por lo tanto persisten trabas, barreras culturales que limitan, obstaculizan la participación política de la mujer. Sin embargo, yo creo que la República Dominicana ha ido creciendo la conciencia en el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, y de menos a más hemos ido avanzando en términos de construir por lo menos un marco legal que posibilite esa participación, aunque la práctica política persisten esa mirada, esas ideas, esos valores que siguen entendiendo a la mujer como para algunas funciones, para algunas tareas, y los temas que están vinculados con el poder lo siguen entendiendo como una cuestión de hombre. Pero tenemos que romper con eso, y para romperlo hay que participar, hay que atreverse. Primero quiero felicitarla, porque no había visto ninguna candidato o candidata expresar la realidad social, la composición post dictadura que tenemos de la forma que usted lo ha hecho, y coincido con usted en que eso es uno de los grandes problemas. Usted va a cualquier institución y el que dirige esa institución es un pequeño Trujillo. Exacto. El director de la policía es un Trujillito, el ministro de X es un Trujillito. Exacto. No tiene dentro de sí el concepto terminado de lo que es democracia. Exacto. De cuál es su labor, de que tiene que cumplir una ley. Ni siquiera saben que una ley existe dentro de su institución y para qué sirve. Pero tenemos en ese sentido, usted hablaba de que usted pretende romper con eso, y hay dos cosas que yo la veo como dos grandes barreras en ese sentido, de quitar ese Trujillito que todo dominicano tiene dentro. Esa es la forma en que yo lo expreso, eso que usted ha dicho. Es los grupos de interés que están moldeados y que fueron fundados incluso alrededor de esa dictadura y que hoy persisten, que están ahí, que son todos los mismos grupos que estaban en la dictadura, y una población mal educada, en el buen sentido de la palabra, o con baja educación, vamos a decirlo, y que también tiene este pensamiento trujillista como un modelo de éxito. Quiere decir que cuando una persona, su aspiracional del ciudadano común es ser eso, ser un Trujillo también. O sea, ¿cómo usted va a romper con esta mentalidad y con los sectores, grupos de poder, o de grupos de interés que fortalecieron esa dictadura y que son los que controlan ahora, que la heredaron? Mira, te entiendo perfectamente esto que plantea en términos de la dimensión de esa tarea. No es cualquier cosa, pero es por eso precisamente que se necesita una voluntad política desde arriba. Es decir, nosotros vivimos una cultura presidencialista. Aquí la centralización del poder se expresa en el presidencialismo, una herencia atrasada, pero que persiste. Entonces, si quien ejerce la presidencia de la República tiene voluntad política para ir rompiendo con esa lógica e ir construyendo una cultura, porque la educación está condicionada precisamente por eso. ¿Por qué es que la educación de la República Dominicana está en los niveles que está? La gente a veces busca, e incluso sectores interesados, te agarran un elemento, un factor, y te lo presentan que ese es el problema esencial, y no ven cómo el sistema político y social condiciona el sistema educativo. Entonces, para variar, para construir una cultura distinta, tiene que existir voluntad política desde arriba.
El mensaje tiene que bajar desde arriba. Es decir, aquí hay que conseguir que la ley, porque ¿qué es la institucionalidad? La institucionalidad es el cumplimiento de la norma. Entonces, si la ley existe, pero existe solo para aplicársela a algunos, no conseguimos una solidez institucional. Si la ley existe y norma procesos dentro de las instituciones, pero esas normas se ignoran a la hora de llevar a cabo un procedimiento, un proceso tal, el que sea, que corresponda a una institución, entonces esa ley existe en la formalidad, en el papel, pero no pauta, no rige la vida de esa institución. Entonces, para que eso ocurra, para que eso cambie, tiene que existir voluntad desde arriba, desde el poder político, desde la figura más encumbrada del poder político. Y tiene que ir generándose mecanismos de participación que rompan con esa centralización. Yo sé que no es una tarea sencilla, pero es posible. Es decir, no tenemos que resignarnos a vivir en una sociedad tan injusta, tan inhumana, que tiene casi 60 años creciendo la economía y no tiene impacto en la desigualdad, en la inequidad social que registra la sociedad dominicana. Eso no es justo. Que persista con una política salarial restrictiva, sabiendo que el salario es el mecanismo, digamos, una de las vías más expeditas para redistribuir riqueza, además de los servicios. Entonces, nosotros creemos que hace falta, obviamente, un proceso de reforma político-institucional que parta de esta lógica. Y usted me podrá decir, pero tenemos una constitución del 2010 que consagra el plebiscito, que consagra el referéndum como mecanismo de consulta a la ciudadanía, de participación. Sí, pero tenemos 13 años que esa constitución se aprobó y todavía no existe la ley que la reglamenta. Así es. Y cuando ha aparecido alguna iniciativa de ley para reglamentar, por ejemplo, el referéndum, incluyendo la que en principio a inicio de este gobierno anunció el presidente de la República, todas tienen una coincidencia, fíjate, que contemplan un artículo que dice que los resultados de ese referéndum no son vinculantes. No tiene sentido. Que al final te van a relajar. Exacto. Es decir, van a relajar a la ciudadanía. Es una encuesta disimulada. Exacto, te van a preguntar, pero no te van a hacer caso. Exacto. Y al final va a decidir 3 personas. Y entonces. Y eso no es nada que se parezca a la democracia, porque han jugado mucho. La clase política tradicional ha jugado mucho a la ignorancia. Por eso quizás en países de Latinoamérica terminan con presidentes, por ejemplo, como Petro, como Milei. ¿Podría pasar también eso aquí en la República Dominicana? La gente harta de los políticos tradicionales y de las situaciones que se ven a diario. Yo creo que hay una distancia entre Petro y Milei. Sí, son totalmente diferentes. Totalmente. Para mí son locos los dos. Cada quien en su uno de izquierda, otro de ultraderecha. Yo creo que hay que hacer una diferencia por la historia de Petro. O sea, tienen historias distintas. Sí, totalmente. Totalmente, y yo pienso que también asumen propósitos totalmente diferentes. Pero yo sí creo que a veces los pueblos se cansan. Pero son fenómenos. Sí, pueden ocurrir cosas como esta que acaba de ocurrir, por ejemplo, en Argentina. Pero yo creo que en la política no se puede inventar mucho. Yo diría ni poco se debería inventar. Porque la política, en la vida política, a fin de cuentas, se define el rumbo, se juega el destino de una sociedad, de un pueblo,
se deciden las cosas de la mayoría, esenciales. así es. Por eso no tiene sentido decir que no participamos en la política, es al revés. Hay que participar y tenemos que participar también los que pensamos diferente, porque a veces nos abruman, ¿verdad?, con la idea de que, bueno, es tan difícil, pero yo en mi vida he asumido siempre tareas difíciles. Cuando nosotros comenzamos la lucha por el 4%, ¿se veía lejos eso? ¿O muchas imposible? personas, incluso instituciones que luchaban por una mayor inversión en la política social, nos decían que era muy difícil, que en un país donde se llegó a invertir menos del 1% del PIB en la educación, nosotros no planteáramos lograr que se aplicara el 4% del PIB para la educación preuniversitaria. Y yo le dije, mira, es posible que sea difícil, sin embargo, nosotros tenemos un marco legal que nos da esa bandera. Exacto. Y yo creo que no debemos reivindicar menos que lo que la ley manda, para ir construyendo también una cultura. Y nosotros enfatizamos en la idea de que la ley mandaba eso. También queríamos hacer como un proceso pedagógico. La gente entiende, si la ley se aprueba, si la ley se hace, es para que se cumpla, no es para que esté guardada en una gaveta. Y nosotros seguimos con nuestra campaña. ¿Y se logró? Y lo logramos. Sin embargo, María Teresa, ¿de qué ha servido el 4%? Usted, me imagino que de llegar al gobierno, una de sus prioridades será la educación. Ahora en la prueba PISA, pues pudimos lograr 16 puntos, sin embargo, seguimos por debajo de la media en la región, en el mundo. Seguimos en la cola. Así es. A pesar de estar dentro de los 11 países que mejoraron. Eso es una revelación de cuál es el estado situacional de nuestro sistema educativo. Yo creo que hay que entender que en el sistema educativo es impactado por esos rasgos que caracterizan el sistema político. Eso no suele abordarse en los análisis de la problemática de la educación, pero yo pienso que se hace adrede porque es una manera de no ir al fondo del problema. A ver, veamos el 4% y los rasgos del sistema político más predominantes: corrupción e impunidad. Todos recordamos las cantidades de denuncias respecto a compra de terrenos sobrevaluados, de ingenieros contratistas que recibían dinero para hacer una escuela en un lugar que no sabían dónde era, o sea, sin que la tierra existiera. Los procesos de compras, la cantidad de denuncias, la opacidad en la gestión de los recursos. Ese es un tema que tiene que ver con la cultura de impunidad, de corrupción y de impunidad, que ha caracterizado el régimen político nuestro. Se traga una parte del presupuesto de educación, del 4%. Entonces, el dinero que va a parar por efecto de la corrupción y la impunidad a los bolsillos particulares de algún o algunos funcionarios, empresarios incluso, que también entran en esa lógica, no pueden impactar la calidad de la educación. La debilidad institucional que caracteriza el régimen político impacta en la educación y termina impactando lo que ocurre en el aula. Y a veces la gente no lo observa. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos una ley que dice, de educación, que todas las clasificaciones docentes deben ser seleccionadas mediante concurso de oposición. Eso dice la ley. ¿Y cuáles son todas las clasificaciones docentes? O la clasificación de maestro de aula, director, el técnico, que se supone que acompaña a la escuela, el director o directora de distrito, que es la instancia
que tiene la tarea de un vínculo más cercano con la escuela, porque la regional, por ejemplo, no va a la escuela. Muy difícil, es el distrito. Entonces, está la Dirección Regional de Educación, están los técnicos nacionales. Todas esas clasificaciones docentes debían ser seleccionadas mediante concurso. Pero eso manda la ley. Si existiera una cultura de fortaleza institucional, se haría así. No se hace. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque se prefiere el que nombran en un ministerio, como él decía ahorita, se asume que es el dueño de eso. Él es un Trujillito ahí. Y él tiene que poner a gente que le sean incondicionales. No es a la gente que tiene la competencia para realizar esa función, que es lo que se debe averiguar. No es en qué partido milita una persona. No. Pero militar en un partido o en otro es un derecho que tiene cada ciudadano. Nadie debe coartarle ese derecho absolutamente, ni lo puede poner como una condición para el ejercicio de una función. Pero pasa eso. Entonces, ¿qué impacto tiene en el aula? Mucho. Porque si en lugar de tú colocar la persona que tiene las mayores capacidades para ejercer esa función, como lo hace partiendo de la lógica de si es un incondicional mío, entonces, ¿qué va a pasar con el proceso de aula que gestiona esa persona? Con el acompañamiento a la escuela que debe hacer en el caso de los técnicos, de los directores de distrito. Eso termina impactando la calidad del proceso. Es toda una cadena. Entonces es una cadena, es un tema que hay que entender la necesidad de la República Dominicana producir cambios estructurales, reformas estructurales que modifiquen la cultura institucional y la cultura política de la República Dominicana. Un mensaje final para nuestra audiencia. Yo quiero, insistir en que nosotros estamos construyendo una propuesta, que no le estamos diciendo a la gente vamos a ganar las elecciones del 24, no. Nosotros queremos construir una propuesta y para construir tenemos que comenzar. Si queremos pedirle el apoyo a las personas, hombres y mujeres, adultos, jóvenes, campesinos, urbanos, profesionales, obreros, que todos y todas los y las que creemos que merecemos un país mejor, debemos comenzar a votar por los que creemos y no por el que va a ganar. Así es. Muchísimas gracias, María Teresa. Muchísima suerte en todo este proyecto y este